¿Qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvo Degua, le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Hablamos de designación Congreso. ¿Y por qué hablamos de designación Congreso? Porque el Congreso es el que debe de designar al próximo vicepresidente de la República, tema para lo cual pues no tuvieron tiempo ayer, no hubo quórum, no hay el acuerdo necesario entre las bancadas para designar de la terna de honorables enviada por el presidente de la República, Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre, a quien ocupe el cargo de vicepresidente o vicepresidenta de la República. Ese será nuestro tema de la noche, designación Congreso. Por supuesto que tenemos abiertas nuestras vías de comunicación, @Canal Antigua a través de Facebook y las cuentas de nuestros analistas de hoy, en el caso del licenciado Adrián Zapata, quien lo hace a través de su cuenta Zapata ADR, @Zapata ADR, y también del licenciado Edgar Ortiz, quien lo hace a través de su cuenta @Edgar-Ortiz GT. Yo participo de la discusión a través de mi cuenta @JCasandoval- para comenzar esta noche con designación Congreso. Estos son nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Falta de integración en el Congreso de la República, pues no permite que los diputados designen a quien ocupe el cargo de vicepresidente o vicepresidente de la Nación. El expresidente Otto Pérez Molina criticó a la CICIG, señalando que se siente objeto de persecución por parte de extranjeros. En el aniversario de la caída de las Torres Gemelas, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con las tropas militares para responder preguntas y agradecerles por su compromiso con el país. Y luego del fallido fichaje por el Real Madrid, el portero español David De Gea renovó por 4 años con el Manchester United. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Designación Congreso es nuestro hashtag de la noche, y es que ayer se llevó a cabo una sesión solemne en el Congreso de la República en conmemoración de un aniversario más de la independencia de Guatemala. Luego de la sesión solemne se esperaba que los diputados se reunieran y pudieran designar con 80 votos a quien ocupa el cargo de vicepresidente de la República para terminar el actual periodo gubernamental. Eso no sucedió, a entender de los diputados, pues el presidente Maldonado Aguirre no se ha acercado a conversar con las diferentes bancadas. Designación Congreso es nuestro hashtag de la noche. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Los diputados del Congreso aún siguen sin elegir la mano derecha del presidente de la República, Alejandro Maldonado. Según el mandatario, dice sentirse tranquilo, además de señalar que no temen ningún atentado en su contra. No ha intervenido en preferencia de ninguno de los propuestos. Y tercero, yo me siento bien, no temo ningún atentado y consecuentemente puede pasar unas 24 horas más sin vicepresidente. Pero es importante porque es un gran coadyuvante para el trabajo ejecutivo y además tendré que viajar fuera de Guatemala y no podría hacerlo si no tengo quien cuide el cargo. Para la diputada del partido Encuentro por Guatemala, Ninel Montenegro, esto genera cierto vacío de poder. Al no tener el respaldo de ellos, se tiene que convocar porque no hay quórum, y decidimos que efectivamente íbamos a darles un tiempo mínimo y escoger el miércoles a las 2 de la tarde al nuevo vicepresidente o vicepresidenta. La preocupación que hay es que se genera cierto vacío de poder. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Designación Congreso es nuestro hashtag de la noche. Es importante designar de inmediato a quien ocupe la vicepresidencia de la República. Sería mi pregunta para iniciar y le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Juan Carlos, Adrián, buenas noches, encantado de acompañarles esta noche. Sin duda es muy importante porque de alguna forma estamos pues con los cargos más altos incompletos. Pues, digamos, el vicepresidente tiene como función, una de sus funciones, pues
subrogarse en las funciones del presidente en caso de ausencia de este o de viaje o cualquier otro tema, digamos, que le impida al presidente de la República ejercer funciones, con lo cual peligra un poco ese tema porque, pues, me imagino que en sus labores diplomáticas, a lo mejor el presidente Maldonado Aguirre tendrá que salir del país en algún momento y esto le impide salir del país porque y es no puede quedar acéfalo, ¿no? Seguramente, pues, el presidente Maldonado Aguirre querrá ir a mostrar la postura de Guatemala luego de lo sucedido ante la Organización de Naciones Unidas en la Asamblea General, que sería, pues, el compromiso diplomático más importante que tenga Guatemala, al menos en este periodo transicional. Así es, ahora mismo. El otro punto es que también el vicepresidente tiene un montón de atribuciones que no son solamente, digamos, el que se subroga en la función del presidente, sino que también, pues, gestiona un montón de cosas más, la oficina de extinción de dominio, los temas de transparencia, muchos temas sociales de agenda, del gabinete, o sea, obviamente tiene las piezas incompletas el presidente Maldonado Aguirre, lo cual hace urgente, lógicamente, la designación del vicepresidente. También entiendo, lógicamente, que el Congreso no es un simple tramitador de las ternas, ¿no? Entiendo que también hay algún reparo de parte del Congreso que sería razonable, pero yo creo que lo que está pasando ahora mismo, más que razonable, es, pues, lógicamente, también alguna suerte de imposición o de bancuerna negociación por parte del partido perdedor, digamos, el partido líder, ¿no? Que aún se ubica como una fuerza mayoritaria en el Congreso que, lógicamente, querrá imponer condiciones, ¿no? Eso es lo que estamos viendo claramente, ¿no? Le estarán negociando la terna o le estarán incluso negociando la designación final, y el tema creo que es netamente ese, ¿no? Que el líder, sin líder no puedes básicamente elegir, y líder es básicamente, creo yo, la bancada que más se está oponiendo, y lógicamente también creo que UNE tendrá sus reparos, ¿no? Vámonos a las redes, estamos con Designación Congreso como nuestro hashtag de la noche. Denis Sagastume, irresponsables diputados, ya que existe un gran y peligro vacío legal, es lo que nos dice Denis. El doctor Hernández, con Designación Congreso, la falta de partido de Alejandro Maldonado Aguirre le pudiera estar pasando factura y los diputados necesitan una relación cercana para apoyar. Los diputados lo que necesitan es voluntad para hacer algo por el soberano pueblo de Guatemala. Eso es lo que les hace falta, doctor, no interlocutores dentro del Congreso, claro. Voluntad. José nos dice, lo que tienen que hacer los diputados es trabajar como cualquier otro empleado, se les debe de exigir que hagan su labor. Mónica, Designación Congreso, parece que tendremos que irnos a parar cada semana frente al Congreso para que se decidan a trabajar. Denis, ¿solo quedaron reelectos o saben que ya no estarán y vuelve toda la normalidad? O sea, a la peor legislación. Yo coincido con Denis, esta ha sido la peor, cuantitativa y cualitativamente, la peor legislación de la era democrática de nuestro país, incluyendo la trinca, óigase bien. Eric, es una vergüenza que los diputados solo busquen sus intereses olvidando su mandato constitucional, parecen destitución. Estos diputados necesitan que se les presione desde la plaza, que irresponsables, haraganes y arreados, es lo que nos plantean. Le doy la bienvenida y las buenas noches al licenciado Adrián Zapata. Gracias, buenas noches Juan Carlos, buenas noches Edgar, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Bueno, el tema es trascendental a mi juicio en este momento. Creo que la clase política de este país o no quiere entender o realmente no sé en qué planeta vive. La trascendencia del acto de elegir ahorita al vicepresidente es algo impostergable. Como decía Edgar, a mí lo que más me preocupa de todas estas atribuciones es la coordinación del gabinete, sobre todo saliendo de la crisis que el Ejecutivo ha tenido los últimos meses y por la última semana en particular. El presidente Maldonado le ha pedido que pongan a disposición su puesto los ministros y secretarios, y evidentemente desde una perspectiva a mi juicio responsable, el señor presidente está esperando la integración de su vicepresidente para empezar a rediseñar lo que en estos 4 meses, ya menos incluso, nos quedan para poder enderezar este barco. De esos 4 meses ya llevamos una semana en los cuales simplemente no ha pasado nada. El Ejecutivo está en un letargo impresionante, lo cual apareja responsabilidades y consecuencias muy serias. Hablemos de salud, hablemos de los indicadores en el tema de los programas de inmunizaciones, contratistas del Estado que evidentemente están temerosos para continuar, nos falta la cola del invierno que primero Dios no va a pasar a mayores, pero en general todo el Ejecutivo está en un letargo y en una parálisis
por la falta de designación del vicepresidente. Y porque aquel que ya presentó y ya puso a disposición su cargo tampoco quiere ejecutar nada. Es que no quiere hacer nada. Pues, no sé qué tanto que no quiera, como que la incertidumbre que le genere y Claro. la falta de gerencia y liderazgo que pueda tener dentro de su institución, que es algo delicado. Ahora bien, yo oí a algunos diputados diciendo que es que el problema es que el señor presidente no ha querido sentarse a negociar, reconociendo la legitimidad y la honorabilidad de la terna y argumentando la falta de operadores políticos. Es decir, miren señores, la forma tradicional de hacer política en este país está demostrado que está reprobada. Esa forma no funciona. El señor presidente presenta una terna que a su juicio llena los requisitos para que el Congreso elija. Si el Congreso quiere incidir basándose en lo que el presidente quiere hacer, eso se llama interferencia de poderes. Él simplemente ha planteado una terna con las personas que a su juicio llenan todos los requisitos y el Congreso tiene que elegir dentro de esa terna. ¿Por qué no lo hace? No sé, tal vez la bancada oficial hoy en día le interesa la continuidad de sus gobernadores, lo cual me parece también absurdo. Los señores diputados querían ir a la sesión solemne solamente para estar en la foto. No sé. Gobernadores a los que, pues, la pareja presidencial, o sea, el binomio presidencial que los designó, su vicepresidenta les dijo que dejaran de estar haciendo negocios. Una señora vicepresidenta que hoy está presa. Por el amor de Dios, es que hay que tener conciencia, hay que tener razón de lo que estamos hablando. Vámonos a las redes, estamos con Designación Congreso como nuestro hashtag de la noche. Asdrúbal nos dice, elecciones perdidas igual, abandono laboral, terna honorable, peligro latente, sin corruptos no conviene a los diputados, es lo que dice Asdrúbal. Tienen que hacerlo urgentemente, no podemos estar sin vice. Mario nos dice, la Designación Congreso es un daño colateral de toda esta crisis. 158 diputados escogen en lugar de 7 millones de guatemaltecos al vice. José nos dice, son tan mediocres que ni trabajar quieren, cada vez retrocedemos más en Guatemala. Beba, estos señores nunca quieren trabajar, como ya a la mayoría lo reeligieron, ya les vale todo. Bueno, a la mitad lo reeligieron, la otra mitad pues no quedó reelecta. Y a esos que no quedaron reelectos, es más urgente aún el llamado. Durante 3 años y medio han participado y siendo, de verdad, cómplices de la peor legislatura de toda la historia democrática de Guatemala. Al menos en este periodo tan corto, hagamos algo, de verdad. Jorge, habrá designación Congreso, quizás 13 de enero del 2016, tendremos vicepresidente solo para fines protocolarios. Luego, no critiquen a Alejandro Maldonado Aguirre, es lo que dice Jorge. María, el Congreso se sigue burlando del pueblo. Carla, lo que pasa es que ahora la designación Congreso ya no es tema electoral, por lo que les importa muy poquito hacer su trabajo. Elmer, eso de negociar en el Congreso suena perverso, casi a extorsión, cerca. Eso demuestra la clase política que tenemos y así pretenden que se vote por quienes ya gobernaron. Ya cambiemos, es lo que nos dice. Y Raúl, pasadas las elecciones, este Congreso ya no encuentra útil trabajar. Lamentable. Licenciado Ortiz. Bueno, también hay que, bueno, como siempre voy a ser un poco cínico. Tampoco podemos esperar mucho de la clase política que tenemos porque el diseño de partidos políticos que tenemos pues produce esta mala calidad de políticos. Entonces, a mí no me sorprende en lo más mínimo lo que está sucediendo ahora mismo. En segundo lugar, también hay una dinámica bien complicada, digamos, entre Congreso y Presidente en los sistemas presidencialistas como el nuestro. Eso también hay que tomarlo en cuenta que digamos, rescatando quizás lo más teórico que uno pueda del asunto. No hay la misma dinámica, digamos, en un sistema parlamentario donde el partido tiene una facción representada en el Parlamento que interactúa de alguna forma con el Ejecutivo, que en un sistema presidencialista como el nuestro, en el cual pues el presidente es el jefe de gobierno y tiene algunos diputados de su partido representados en el Congreso, que en este caso pues el presidente Maldonado Aguirre no tiene partido político. Entonces también tomemos eso en cuenta, ¿no? No es alguien que tenga un brazo, digamos, en el Congreso, que también es razonable que lo tenga alguien, ¿no? Porque tiene que haber, obviamente, dinámica entre poderes. O sea, hay separación en cuanto a atribuciones, funciones y responsabilidades, pero también debe haber cierta comunicación. El presidente no la tiene, en este caso, por la situación que ustedes y yo sabemos. Entonces, sí hay un tema interesante, ¿no? Yo claro, como lo planteaba Adrián, ¿no?, en su intervención, señalando la
falta de operadores políticos de la que alejan ellos, ¿no? No es tan, a mí eso me suena mal, ¿no? Pero el diálogo sí me parece a mí razonable en un parlamento. Es que tiene que haber discusión y deliberación. Pero ¿dónde debe de darse, Lick? Con sus diputados, pero no claro, tiene. pero ¿dónde se debe de dar el parlare? En el Parlamento. En el Parlamento. O sea, ellos lo quieren hacer en una mesa afuera. Por supuesto. Tiene que ser en el Parlamento. Por si eso usted va digo... a discutir la honorabilidad y las capacidades de la doctora Zelaya, del doctor Fuentes Soria, del doctor Gabriel Medrano, hágalo ahí, en el Parlamento, abierto, con la gente ahí, con el público ahí, con la prensa ahí. Ahí hágalo en el Parlamento. Pero ahí es el problema de no tener una facción representada, el presidente del Congreso, que no tiene ni siquiera vocatio, no tiene ni siquiera voz para convocar a la discusión. Básicamente está, o sea, lo que estoy diciendo no estoy justificando la situación, estoy planteando que el gran problema que tiene él es que no puede iniciar ni siquiera la discusión parlamentaria. O sea, no tiene mecanismo de peso alguno más allá de su calidad y su investidura de presidente. ¿Pero quién lo ha tenido? Aquellos... Bueno, pero por lo menos Otto Pérez Molina tiene una bancada de 30 diputados. De acuerdo, pero le voy a poner un ejemplo. ¿Qué leyes sí pasaron en este país? La ley Monsanto. Levanto la mano, 140 diputados, y un mes después, antes de que entrando en vigencia, en ese momento, otros 140 para decir, mire, señor, nos equivocamos, hombre, mire qué mala onda. Ley Monsanto, ley Tigo, presupuesto. Ahí está. Lick Zapata. Sí, yo en esa línea me preocupa algo, y es justamente en función de los sui generis que estamos viviendo, un presidente sin partido, y tendrá un vicepresidente sin partido, pero me preocupa en particular la calidad del presidente que tenemos. Y aquí quiero referirme a lo que se viene, es decir, la protesta y este renacimiento ciudadano es importante, pero el porvenir es todavía más importante. ¿A qué me refiero? Que el presidente tiene un esquema de cómo generar la función pública desde la presidencia, que de verdad es, yo lo respeto mucho, es un tema muy solemne y demás, pero en ese sentido basar sus decisiones o esperar del Congreso una actitud basada en un estricto recuadro constitucional es prácticamente imposible con la gente que está en el Congreso. Y esto es un primer encontronazo, decía alguien por allí, de lo que puede venir en estos 4 meses si queremos hacer, llevar este barco a feliz puerto, por lo menos sin que zozobre, pero creo que es indispensable tener claro que este primer encontronazo puede marcar una dinámica que genere una imposibilidad seria para el señor presidente en tomar decisiones que en esos 4 meses nos surgen como ciudadanos. ¿Por qué? Justamente por eso, el presidente espera no tener que caer en una negociación que puede verse como algo turbio, el tener que hablar con los secretarios generales, generar la expectativa de qué les dio, qué ofreció, en función de qué, cuando él justamente su pasado y su trayectoria lo hacen ser un hombre señalado o caracterizado por su honorabilidad, a tener que discutir con esta clase política en temas que salen del entorno del deber ser. Es decir, él propuso la terna. Eso es en este caso. Señores, escojan, y se lo dijo. Para mí, con cualquiera de los tres para mí es ideal, porque con cualquiera de los tres yo puedo trabajar, porque son personas idóneas. Los diputados incluso lo reconocen, lo que dicen es que él tiene que venir aquí a hablar con nosotros. Tomémonos un cafecito, invítenos para que podamos nosotros decidir. La población está cansada de eso, está harta de esa clase política. Aquí se lo muestro. Esto es lo que esa clase política ha logrado, ¿sí? La reunión de miles de guatemaltecos saliendo a las calles por ese tipo de cosas, por ese tipo de componendas, por ese tipo de reuniones extramuros del Congreso, por esas aprobaciones extramuros del Congreso, en las designaciones más importantes que se dieron principalmente el año pasado. Ahí hay que ser muy cautos. Félix nos plantea, hay que volver a presionarlos, si no actúan la próxima semana, como eso de negociar. ¿Cómo está eso de negociar? Designación Congreso es lo que nos dice. Ruby Hernández, ¿cuál es el plazo para cumplir con el artículo 165 literal B constitucional? El organismo legislativo es de Marte. Lick Zapata es lo que nos dice Ruby. Que si hay plazo fatal, no lo hay. Brian nos plantea, es increíble el desinterés y desprecio que los diputados ingratos reflejan ante las prioridades del pueblo. Pablo, esta era la estrategia del líder y UNE al tener acarreados quedar con mayoría parlamentaria. Lucía, esto no debería de ser un tema partidista, los diputados tienen que trabajar y punto. Hay que descontar los días que los diputados no llegan a hacer su trabajo al Congreso.
urge, designen ya, es lo que nos dicen. Pero ellos mismos han hecho su propia ley como para mandar una simple carta, una simple excusa para decir por qué no llegan. Así es. A la mayoría de ellos no les interesa porque ya no lo reeligieron, no les interesa, es lo que dice Jorge. El licenciado Velázquez nos plantea, diputados deben de trabajar y elegir vicepresidente y avance de agenda legislativa, incluyendo las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, incluyendo la ley de servicio civil, incluyendo también la ley de compras y contrataciones del Estado. Quetzalumán, van a votar a la velocidad del conteo de las últimas mesas. Quetzalumán siempre tiene este humor muy ácido que en este espacio se le aprecia. Y nos dice, como presidente en funciones, ¿qué tanto podría hacer Rabé si el vicepresidente sale del país? ¿Podría destituir? Bueno, yo es un escenario que no contemplo. Por cierto, ahora que veo todas las menciones de Twitter, yo quisiera agradecerle al licenciado Miguel Ángel Osorio del CID. Me dio una mano hoy, se lo agradezco profundamente, licenciado del CID. Nick. Hay algunas preguntas de la gente que nos sigue en Twitter sobre si hay alguna forma, digamos, de combinar a los diputados, de obligarles a elegir, y la verdad es que no la hay por el momento, ¿no? Es decir, quizás podemos conversar ahí la posibilidad de un amparo y fijar un plazo. Que la CC le fijara un plazo. Claro que hay un amparo por omisión, digamos, debido a que pues el Congreso no... pasa que no es un derecho de petición tampoco, porque no es un ciudadano, pero bueno, pero digamos es una obligación del Congreso que no tiene un plazo establecido en ley y que ante la, digamos, inactividad o renuencia del Congreso a dar trámite, pues el presidente, en último caso, ya que el amparo también aquí se ha vuelto una cosa muy común y muy ordinaria, pues a lo mejor podría plantearse y establecer un plazo. Creo que es a lo más a lo que se puede llegar. La propia ley del legislativo ya tiene sus sanciones para la inasistencia, o sea que eso es otro tema completamente diferente. Eso no que es otra de las leyes que hay que ponerle atención, ¿eh? Así es. Las reformas a la ley orgánica del Congreso. Ellos pueden excusarse y si no se excusan, pues les llaman la atención y no es hasta como 10 veces de ausencias que les pueden hacer algo concretamente, digamos, vinculante. Pero antes de eso no hay nada. O sea, el Congreso tiene muchas herramientas ahí como para entorpecer la agenda, ¿no? Nuestros amigos de Congreso Visible, tal vez ellos sí tenían una tabla donde se daba a conocer a cuántas plenarias habían llegado los diputados. Sí. El que más, o sea, la que más había faltado como a 80, una cosa ridícula. Sí, yo creo que tal vez, no sé, nosotros somos penalistas, pero que tal vez la magnitud de esto podría encuadrarse, están cerca de encuadrarse en un incumplimiento de deberes, a mi juicio. Ahora bien, ¿dónde quedaría la figura aquí del Procurador de los Derechos Humanos? Es decir, hay mucho en juego ahorita. El Ejecutivo está paralizado. ¿Qué pasa con la discusión del presupuesto? ¿Qué pasa con el Ministerio de Salud, lo que yo les decía en el tema de los programas de inmunizaciones? Es decir, aquí en representación del pueblo creo que el procurador debería de tener la iniciativa y todo el respaldo social suficiente para premiar a estos diputados, y ya sea por la vía del amparo o por la vía de incluso de una condena en el marco de su mandato, poder obligar a los diputados a discutir y a ¿cómo se llama? Y a elegir al nuevo vicepresidente, que entendiendo que esto destramparía mucho este letargo, como yo les refería, en el que ha caído el Ejecutivo en este momento. Es impostergable, y creo que la legitimación en ese caso del Procurador de los Derechos Humanos es indudable. Vámonos a las redes, estamos con Designación Congreso, ya somos uno de los temas más comentados esta noche en Twitter. Nos dice, uno de los más grandes males de Guatemala tiene nombre y apellido, Luis Rabé, es lo que nos dice Lub. Diego, esta es la peor legislatura de la historia, comandada por líder y su pseudo líder, Manuel Valdizón, es lo que dice Diego. Carmen, de plano que ninguno de los candidatos para vicepresidente les conviene a estos haraganes que tenemos por diputados. Tommy nos plantea, jamás y nunca van a votar por la terna. Este Congreso está repleto de bandoleros y no van a trabajar. Karina, qué patéticos estos señores, la ambición no los deja ver más allá de sus narices. Jonathan, y cuando votamos los dinosaurios seguían en el Congreso. Es correcto. Ahí, bueno, se habla muchísimo, por ejemplo, de la aplicación del método de representación de minorías, con lo cual, en su mayoría, por el posicionamiento del partido y por el posicionamiento dentro del listado, pues muchos tenían garantizado su puesto. Claudia nos dice, el presidente en su calidad de jefe general puede exigir que estos haraganes trabajen, guerra de poderes. No, el presidente no.
quizás la CC, quizás. Y óigame el término. O sea, habría que ver si por medio de un amparo, como plantean los dos leaks aquí, no sé. Nefasto. Esos diputados tienen que elegir y ya. ¿Qué negociar ni qué nada? Eduardo, ¿qué querrán negociar? No hay nada que negociar, que se olviden de obtener algún provecho de esto. Es que esa ha sido la dinámica, lamentablemente. La señora Rodas, para cambiar esa clase política, reforma electoral ya. Ana María Sánchez nos dice, ¿hay alguna ley que castiga la desobediencia y haraganería? Muy lenta y muy mala. Dick. Sí, bueno, yo con lo que decía Sarián del incumplimiento de deberes, yo no creo que encaje el tipo penal porque no hay un plazo fatal establecido y por lo tanto no se puede determinar con certeza en qué momento se incumple la función. Por eso yo creo que no procede. De todas formas, yo quiero que reflexionemos un poco sobre, digamos, lo que estamos viendo ahora mismo. Digamos, no son todos los diputados, obviamente, los que están faltando a su deber, serán bancadas mayoritarias, a lo mejor hay minoritarios que quieren, pero no pueden de todas formas proceder porque no hay quórum y no hay posibilidad de elección. Y lo más triste, lo mencionaba, se me escapa el nombre del tuitero que nos comentaba, ¿no? Cómo a través del sistema de listas que tenemos hoy, pues muchos de esos diputados que están fallando a su deber han sido reelectos. Claro. Eso es lo más triste del sistema. Entonces, por eso digo, un mal diseño... Jonathan decía eso, ¿no? Un mal diseño ocasiona que tengas mala calidad política. Y eso es, yo creo, lo más lamentable de este momento. No sé si este Congreso tenga la legitimidad y me parece a mí que no la tiene respecto al proyecto de ley electoral y de partidos políticos. Quizás el presidente en funciones, Alejandro Maldonado Aguirre, podría tomar una iniciativa en ese sentido y quizás enmendar la plana y proponer con la legitimidad que él tiene una reforma electoral bastante más razonable, lo plantearía yo. Sí estamos hablando de un jurista, ¿verdad? Exactamente, un jurista y además una persona con una trayectoria académica muy respetable en ese sentido, ¿no? Luego, por el otro tema, no hay discusión parlamentaria en el Congreso. O sea, pensemos que los cambios que ocurrieron en el proyecto original de ley electoral que ha llegado al Congreso, pues no fueron un diálogo parlamentario, sino seguramente fueron negociaciones de mesa y café o whiskies que terminaron siendo el proyecto de ley que hoy vemos en el Congreso. O sea que, ojo, cuando decimos reforma electoral ya, pongamos un poco de pausa y digamos, ¿qué reforma electoral? Porque por mí, la manoseada que tiene el Congreso hoy, prefiero que no la aprueben y que nos quedemos con la ley que tengamos y que dialoguemos posteriormente y tengamos una reforma electoral de buena calidad. De lo contrario, si hacemos cambios cosméticos, como es más o menos la propuesta, a como la dejó el Congreso actual, pues tendremos en 4 años a los mismos diputados que hoy están incumpliendo sus deberes, que hoy están queriendo negociar, reelectos. Y eso sería prácticamente fatídico, 8 meses de protestas y de casos para acabar en lo mismo, sería muy lamentable. Yo le propondría a nuestra teleaudiencia que tome, creo que el estudio académico más interesante al respecto de lo que ha pasado con el Congreso lo hace el muy respetado analista Javier Brolo de Asíes. Él hacía una proyección de las diputaciones y luego hace un análisis concreto de quienes lograron la reelección. Y cuando usted hace el cruce de lo que planteaba en su proyección el licenciado Brolo, puede encontrar cosas bien interesantes en cuanto a quienes efectivamente ya tenían garantizada su curul por el método de representación de minorías o método de Hunt, que es el utilizado en la ley guatemalteca. Si usted está interesado en conocer más de cómo funciona, creo que el licenciado Brolo hace un análisis muy exhaustivo y muy claro al respecto. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con Designación Congreso. Nos dice el señor Zipaque Román, sin duda el Congreso tiene muchos candados que ya va siendo hora de romper. Daniel nos plantea, ojalá por no trabajar a los diputados se les pueda acusar de traición a la patria. Bueno, lo que hay que hacer es un plantón igual al que los pasados para que renuncien y dejen trabajar a otros que quieran. Y José nos dice, Alejandro Maldonado en su gobierno de transición debería proponer bajar la cantidad de diputados para el próximo periodo. Que el presidente no negocie, que contrate a los 3 candidatos como asesores y que espere qué hace el Congreso. Creo que no es el tema lo que plantea Edgar de tenerlos como asesores, es la responsabilidad que la ley marca para aquella persona que tenga el cargo de vicepresidente de la República. Miguel Ocaña, a todas luces no, están allí por intereses particulares aprovechando los fondos de los impuestos.
Pablo, no es posible que sigamos tolerando a estos buenos para nada del Congreso. Miguel, si siguen así, los próximos despedidos, nosotros los pusimos, podemos exigir su renuncia. Freddy nos plantea, es triste la indiferencia del Congreso ante la crisis, se necesita voluntad de cambio. Alejandro Medrano, exigimos que los diputados elijan ya al vice, que elijan a cualquiera de los 3 honorables para ayer. Y Roberto, hayan sido reelegidos o no, los diputados cobrarán su salario hasta enero. ¿Es correcto, licenciado Zapata? Sí, yo quiero hacer referencia a un tuit que nos envía el recién nombrado secretario de Comunicación Social de la Presidencia, el licenciado Alejandro Palmieri, y es justamente nos hace ver que el Ejecutivo va a ser respetuoso de los procesos eminentemente parlamentarios, esperando que el Congreso cumpla con su función. Creo que en honor al licenciado Palmieri, hay que entenderle que nosotros no es que estemos pidiendo que el Ejecutivo haga más. El Ejecutivo ya lo hizo. Quien tiene la obligación de hacerlo hoy es el Parlamento. Es el grupo de diputados que ni siquiera se presenta a trabajar, ni siquiera llega a la plenaria. Si quieren discutir algún tema de la honorabilidad, de la capacidad, de los intereses del país, que lo hagan en el Pleno, si para eso está. Es correcto. Además, bueno, en ese contexto, la responsabilidad del Congreso trasciende incluso al nivel del manejo de la crisis actual. ¿A qué me quiero referir? Al tema de la cooperación internacional en préstamos. Estamos claros que ahorita los bancos han congelado por completo el tema de la negociación con el gobierno de Guatemala, evidentemente por la inestabilidad que estamos reflejándole al resto del mundo, ¿no? En ese sentido, el lograr establecer el balance nuevamente dentro de la dinámica de gobierno de este país se hace impostergable, absolutamente impostergable, y tenemos que asumirlo ya. Es indudable. Vámonos a las redes. Estamos con Designación Congreso. Tenemos muchísimos mensajes. Además, somos el tema más comentado a esta hora en Twitter. Nos dice, no lo dudo, si no vean cómo sacan rápido leyes para minería y las telefonías, o las telefónicas. Miguel, si este es nuestro Congreso, no dejemos que sean ellos los que modifiquen la ley electoral y de partidos políticos. Jonathan, el atraso es por miedo a más antejuicios y nos ponen la cortina de humo. Los diputados aparte no tienen decisión propia, siempre cumplen la voluntad de los secretarios de sus partidos. Es lo que nos dice José González y Puro Chapín. Y mientras no hay vice, no hay reunión de gabinete. Sí, sí hay, pero en este caso sirve de poco si el mismo presidente Maldonado Aguirre pues ha pedido tener vicepresidente o vicepresidenta para poder conformar, armar un gabinete de personas honorables que puedan terminar el periodo gubernamental para el cual fue electo el general de brigada Otto Fernando Pérez Molina. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, por supuesto, tendremos las conclusiones de este análisis a las 10 p.m. Designación Congreso es nuestro hashtag de la noche. Estamos con el tema más comentado en Twitter a esta hora. Nos dice Eduardo, con Designación Congreso: si el Congreso no quiere designar un nuevo vicepresidente, el pueblo lo exigirá sí o sí, de la misma forma. Tiene hasta el lunes 14 de septiembre para nombrar vice, si no, ya verán lo que se les viene. Es un cinismo total. A ver, yo tengo algo que acotar allí. ¿Por qué la sesión solemne fue el pasado jueves? ¿Por qué no fue el martes? Si es 15 de septiembre. ¿Cuándo es la...? A ver, yo lo he dicho en este espacio durante 3 años consecutivos. Podemos entrar en la discusión de si la verdadera fecha de independencia de Guatemala es el 15 de septiembre de 1821, porque no tuvimos una independencia plena, nos anexamos primero a México y luego a Centroamérica, y que entonces hay algunos académicos que le dicen, mire, deberíamos de celebrar la independencia plena de Guatemala como una nación. Eso lo podemos discutir, pero si queremos construir de verdad simbología común para los guatemaltecos, respetemos las formas. Es que no podemos tener una sesión solemne del Congreso cuando a ellos se les da la gana para conmemorar la independencia de nuestro país. No podemos tener banderas que no son la nuestra. No podemos designar al águila como nuestra ave nacional. Tenemos que tener una simbología común para pertenecer de verdad como país, como nación. Ese tipo de cosas que aunque parezcan cosméticas,
son las que van cimentando las raíces de un país, de una nación, de un conglomerado de personas que se sienten orgullosas de lo que lo hacen parte de una sociedad. Pero sí, su más alta autoridad, esta es la muy famosa teoría del subdesarrollo de las élites. Si nuestra élite política representada en el Congreso de la República no puede darle a este país una hora de su descanso, que ni siquiera debería de serlo para ellos, para conmemorar el día que es la independencia de Guatemala, es que está la cosa complicada, Lick. Ya, la clase política es tan mala, ¿no?, que uno podrá discutir, o cada quien tendrá su opinión personal del doctor Mario Alejandro Maldonado Aguirre. Lo que alguien no puede negar es que es un tipo muy bien formado, sí, con un talante y con una formación académica muy respetable. Y lamentablemente uno ve el abismo, ¿no?, en las formas, en la proyección, en las ideas, en la forma de expresarse del presidente Maldonado Aguirre con la mayoría de diputados, no todos, pero con la mayoría hay un abismo que da casi una pena, ¿no?, ajena ver al Congreso cómo interdialogan con el presidente, ¿no? Sí. Y eso se ve muy claro. Yo creo que es acertado el comunicado que leías, Adrián, por parte de la presidencia, de decir, nosotros hemos cumplido con nuestra parte de presentar la terna y es problema de ustedes y es deber de ustedes más bien designar a uno de los tres. No está en discusión otra cosa, ¿no? Tengan su diálogo parlamentario adentro, pero no, yo creo que lo que debe hacer y lo que hará seguramente el presidente en funciones será mantener su postura y su talante, decir, señoras y señores, yo no soy de esa clase rastrera, digamos, que negocia en los pasillos por privilegios, sino que yo voy a dejar la terna en manos de ustedes y esperaré que ustedes correspondan con el buen gesto de diplomacia y de deber político que ustedes merecen. Y si no, yo creo que la sociedad civil, ya que estamos todos muy enardecidos, tenemos que salir a apoyar porque es un primer paso. Exigir, aunque sea por las diplomáticas, un acto por lo menos de cordura y por lo menos un acto de deber político del Congreso de la República, que ha sido una desfachatez del 14 de enero del año 2012 hasta el día de hoy. Pero yo creo que la postura del presidente debe mantenerse tal cual y creo que se mantendrá. Lick Zapata. Yo ahí sí difiero un poquito en este sentido. Coincido en todo como se ha planteado, pero creo que hasta la elegancia tiene límites. ¿Por qué? Porque lo que nos estamos jugando son vidas. Son 4 meses, ya menos incluso, de gestión que lo van a alcanzar incluso en su trayectoria y en el cierre de su carrera política. Y yo no creo que el licenciado Maldonado, con toda la trayectoria que tenga, vaya a querer cerrar su carrera política desde una postura así elegante, pero creo que tiene que, en este momento, con toda la dignidad y toda la decencia y la caballerosidad que lo caracteriza, fijar una postura más contundente. Y creo que eso no rompe un esquema de la elegancia que él tanto ha invocado. Pero sí creo que la responsabilidad es grande y las espaldas anchas, como él lo dijo, para tener que asumir ahorita también con decisión una postura frente a lo que este otro órgano del Estado está pretendiendo hacer, que le impacta directamente su responsabilidad a cargo de esta nación. Pero también la espalda ancha es del ciudadano, ¿no? Del ciudadano al que ya no se le debe de ver la cara. Es que no puede ser tal grado de desfachatez. O sea, ni siquiera se les está pidiendo de que entren en un... A ver, estamos claros en que no va a haber una discusión parlamentaria profunda acerca de las virtudes académicas de uno y otro. ¿Con qué? O sea, ¿me entiendes? No, estamos claros que no va a llegar a eso. O sea, pero que hagan presencia, que si quieren tener al menos esa honra, que se presenten, que le den la cara a aquel que votó por ellos, en algún momento si usted quiere, o al menos por su listado, porque por ellos es complicado bajo ese sistema. Vamos a las redes, estamos con Designación Congreso como nuestro hashtag de la noche. Pablo Contreras, ahora no te toca Congreso, le toca al pueblo, nos dice el señor Zipaque Román. No cambia nada en Guatemala hasta que no cambie el Congreso, es así de sencillo, señores. Byron nos plantea, lo mejor sería disolver el Congreso, de nada nos sirve que tengamos un grupo de arganas que solo se sirven del pueblo. ¿Dónde están los grupos pro Guate? Pronúncense. ¿A poco ya se cansaron de luchar por nuestro país? Hay mucho que hacer. Franz nos dice, los años en el Congreso representan tiempo para jubilación, aplican a la ley de servicio civil y régimen disciplinario. Entiendo que no, Lick, entiendo que no. Pero si son llamadas de atención y nada más. No, que si se les paga
indemnización o tiempo de prestaciones de ley. No, porque no hay despido, es conclusión del Claro. periodo. Sí. Bueno, aunque... Eduardo nos dice los diputados que no fueron electos, expresando que no irán a trabajar, que se creen deben de trabajar para el pueblo. César Orellana, el Congreso es una camisa de fuerza para los diputados que sí tienen intención de cumplir con su verdadera función. Sí, lamentablemente, a esos, pues el pueblo de Guatemala, con su voto directo, no los premió en demasía, ¿eh? Aquellos que lo hacen bien, el premio de parte del votante no fue contundente. Lastimosamente no fue contundente porque no puede ser contundente en un sistema tan complejo de elección de diputados como el que tenemos. Lo que está ahora, volviendo un poco al tema de fondo, lo que está también ocurriendo en el fondo es que ellos saben que se acerca también la discusión del presupuesto general de ingresos y egresos y también ellos están acomodando, digamos, la artillería para negociar con creces y con buena posición el presupuesto eventual, y también estarán esperando a ver quién resulta electo presidente, ¿no? Entonces, me imagino yo que como cierto líder es mayoría, uno es pesado, Patriota todavía tiene varios diputados, pues igual hay que unir bancadas para elegir al próximo vicepresidente. También estarán negociando entre ellos mismos la postura del presupuesto, ¿no? Que es mayoría simple, Así o sea, es. no 80, se requiere 80 diputados, no se necesitan los 105 famosos. Lic Zapata. Sí, bueno, yo creo que también hay otra cuestión que hay que tomar en cuenta, además de la negociación del presupuesto, que el hecho de la improbación y esta tácita reconducción que hay del presupuesto, que repite el mismo de este año, es delicadísimo, Sí. porque todo el esquema de planificación se cae y es un doble trabajo para toda la estructura de los territorios de este país. Pero además de eso también viene todo el tema de la transición. Estamos a 4 meses de que hay una transición que ya sea, que por como se vislumbran las cosas, va a ser un gobierno que ya hizo gobierno o un gobierno nuevo, si es el caso del señor Morales. En ese sentido, la transición tiene que ser sana, ordenada, madura y coherente. Y eso es algo que deberíamos de estar empezando ya para poder determinar los equipos. Pero mire qué es lo que estamos discutiendo, Lic. O sea, estamos discutiendo la instauración de un gobierno para darle paso a otro. Claro. Eso es lo que estamos discutiendo. Y ni siquiera nos tomamos el tiempo para decir, mire, le acorto los tiempos lo más que puedo para que usted instaure y podamos ordenar, al menos para poder entregar un... Juanca, es arranquen ya, es decir, no se les está pidiendo más. ¿Qué interés puede haber? Son 4 meses, lo que necesitamos ahorita es restablecer el equilibrio dentro del Ejecutivo para poder medio sacar la debacle en la que nos metieron y hacer una transición ordenada y empezar a salir, eso sí, con el ojo vigilante de toda la sociedad que ha mostrado este civismo y ciudadanía. Es que ese despertar, eso es lo que yo me refería el otro día, despertar, nos volvemos a dormir. Claro, así como, al resumen. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presenta este segmento. En el Congreso de la República, pues no se ve la voluntad como para poder designar al próximo vicepresidente o vicepresidenta de la Nación, a pesar de que ya se ha enviado la terna. El expresidente Otto Fernando Pérez Molina, pues asegura que es muy lamentable que hayan extranjeros acusando a guatemaltecos en referencia al trabajo de Sisi. He de contarle que en los Estados Unidos el presidente Barack Obama pues conmemora un aniversario más de los atentados del 11 de septiembre junto con las tropas, y en Venezuela el pueblo sale a lamentar la decisión judicial de condenar a 13 años de prisión al líder opositor Leopoldo López. Cementos Progreso. Compartimos sueños, construimos realidades. Presentó este segmento. Con todo el respeto, señores diputados, en ustedes está buena parte de la estabilidad política de este país. Si ustedes efectivamente, como dicen serlo, son representantes del pueblo y la élite de la política guatemalteca, tengan la responsabilidad de asumir su papel y darle a este país la posibilidad de encaminarse al menos a la posibilidad de soñar con un cambio legítimo. Licenciado Edgar Ortiz, licenciado Adrián Zapata, mi nombre es Juan Carlos Sandoval, que tenga usted una noche muy hermosa.